Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, expliquen. Bueno, esto se llama la clave milagrosa, ¿no es cierto? El Señor habla muchas veces, siempre, de la importancia de la semilla correcta en nuestra vida, que recibimos de parte de Dios. Toda semilla que recibimos de parte de Dios genera su voz al recibir milagros en tu vida. No que tienes que caminar en lo sobrenatural. Si tu voz vas a ver todo sobrenatural, lo mismo de Dios. Y si vos andás en un cristianismo auténtico, lleno de poder, te necesitas ese alimento correcto. En el libro de Marcos, en este instante, en estas 4 o 5 versículos que leímos, está entregándolo el alimento correcto que necesitamos para recibir una clave milagrosa, para recibir algo de nuestras vidas que Dios nos va alimentando paso a paso. Debemos estar en un nivel de alimentación correcta por las cosas que Dios nos va dando día a día. Una es en lo sobrenatural. Para estar en lo sobrenatural debo recibir un alimento como correcto a eso, de lo que estoy pidiendo. Hay un montón de cristianismo que estamos y entregamos palabra y la damos palabra y entregamos palabra de todas clases y no estamos dando lo correcto, estamos dando lo incorrecto, estamos dando por nuestra mirada, por nuestra forma de hablar. En el libro de Marcos, este libro de Marcos es un evangelio corto, un evangelio chico, un evangelio de pocas palabras y tiene muchas cosas que fue hecho para este evangelio. En el evangelio de Marcos no fue hecho para los cristianos, fue hecho para los romanos. Fue hecho para los romanos, porque los romanos no creían ni veían las cosas que hacían uno u otro, no creían en el judaísmo, no creían en las ciertas cosas que hacían, por ejemplo, los curas. Ellos creían y veían todo sobrenatural lo que Dios hacía en la gente. Ellos no creían. Entonces este evangelio fue hecho para ellos. No fue hecho, digamos, para un cierto cristiano, sino fue hecho para ese pueblo. Marco escribió para ese pueblo en este evangelio. Al decir evangelio corto, este evangelio se muestra en muy pocos lugares y en muy pocos lugares en la palabra que ellos escriben, se muestra solamente con 18 milagros. Y en un evangelio escrito, si buscamos en Mateo tiene montones de más, y si buscamos Lucas también. Pero Marco fue hecho con un evangelio con solamente 18 milagros más o menos. 13 milagros son hechos de sanidad, son para sanidad y para liberación. Son milagros hechos que Jesús hizo
No lo hizo con elementos de cosas, no lo hizo con elementos de cosas que él mostraba, no lo hizo con las cosas, lo hizo con la gente, con los individuos. Levantó con los individuos en un evangelio, hizo un evangelio para la gente. Fue hecha para la gente, no fue hecha para las cosas. Las otros, mirad, en otras cosas hablan de la semilla, hablan de los evangelios del agua, hablan de que se movió el agua y el ángel bajaba, habla de muchas cosas menos de individuos. No habla de que el evangelio fue hecho para los individuos. Este evangelio sí fue hecho para eso. Fue hecho para que Cristo se presentara delante de todo como el gran Señor. Fue hecho para que Jesucristo se presentara delante de los fariseos y adelante de los otros como el gran cristiano, como el gran Señor, como el único poderoso que había en ese tiempo. Por eso fue hecho el evangelio, este evangelio de San Marcos. Es todopoderoso, es grande. Por eso fue hecho. Si nosotros vemos que aquí en el evangelio de Cristo hay ciertos elementos. En el evangelio de Marcos hay ciertos elementos que nosotros tenemos que empezar a entender y a buscar. Uno de los elementos es el sobrenatural. Y debemos vivir en lo sobrenatural. No debemos vivir en el principio de cosas de la palabra, de cosas que hablamos, de cosas que hacemos. Porque para mí esas son cosas que salen de la palabra de la boca, pero no tienen los milagros. Debemos vivir un cristianismo real. Debemos vivir un cristianismo lleno del Espíritu de Jesucristo, lleno de Dios. Debemos mostrarlos como ciertos cristianos, pero como cristianos verdaderos, no como cristianos falsos. Debemos conocer al Cristo que murió en la cruz, a ese Cristo que está colgado, que la mayoría de la gente lo ve como muerto, a ese Jesucristo que está en la cruz, pero que no está muerto, que el tercer día resucitó y empezó a hacer milagros y milagros sobre la vida de Israel. No debemos ver a ese Cristo poderoso, debemos ver ese Cristo poderoso, ese Cristo que está en el día de hoy y de siempre, ese Cristo que hace milagros, ese Cristo que hace liberación, ese Cristo que liberta a pueblos, que liberta a montones de gente. Ese es el Cristo que nosotros debemos ver y debemos manifestarlo en Él. Hay predicadores que no vienen con la palabra de la verdad. Vienen con palabras que están mal hechas, con malos pensamientos, La mayoría de los predicadores que vemos nosotros hablan sobre la parte económica. Lo primero que buscan es la parte económica. Lo primero que buscan es la parte a donde ellos lo van a satisfacer en todas sus cosas, pero no buscan el poder que Dios tiene. Hay muchos lugares, hay muchas personas que creen que son cristianos poderosos, pero no son así. Hay muchas iglesias que no hablan del verdadero Cristo, hablan del Cristo falso, hablan de esas personas que tienen malos pensamientos. Hablan de un pensamiento humano, no hablan de un pensamiento de poder, del Espíritu de Dios. Hablan de una mente que no tiene fe, de una mente que simplemente buscan un objetivo y buscan a levantar en ese objetivo las cosas que ellos piensan que tienen necesidad, pero no buscan a levantar la palabra que Dios les dio, la palabra que Dios les mostró día a día. No buscan a levantar una palabra con un espíritu real, buscan a levantar con un espíritu engañoso sobre la vida de la gente. Seguimos. Toda palabra debe ser lanzada con el poder de Dios. El problema que tenemos hoy es que se están levantando predicadores con mala fe. Se están levantando con predicadores con mala experiencia y con malas cosas.
No se están levantando con esos predicadores sobrenatural. ¿Y qué le llamó a los romanos? ¿Qué le llamó la atención a los romanos? ¿Qué fue lo que le llamó? Esa atención fue la atención de que ellos querían ver a un Dios vivo, a un Dios grande, poderoso, a través de lo sobrenatural. Y nosotros no vamos sobrenatural, no vemos sobre lo sobrenatural, porque no estamos en ese pensamiento. Estamos buscando el movimiento mejor del Espíritu Santo, el movimiento de esto, pero no vemos cómo debemos trabajar y estar sobre lo natural. La mayoría de los cristianos no están en sobre lo natural, y sin embargo los romanos se habían dado cuenta de que Dios era sobrenatural y que ellos no eran partidarios de Dios, sino eran partidarios de otras cosas, de otros dioses. Ellos vieron que lo sobrenatural tenían todas las cosas, vieron que todo se movía a la forma que ellos querían. Y nosotros los cristianos no nos damos cuenta de que nuestros hogares y nuestras familias, nuestras cosas, necesitan un sobrenatural. Pensar como el sobrenatural, hacer las cosas sobrenatural, mirar las cosas como lo sobrenatural. Mirar como nuestros hijos que vean lo sobrenatural, que vean la vivencia del sobrenatural, que entiendan que lo sobrenatural es lo que Dios pone en la vida del cristiano. No pone lo natural, pone lo sobrenatural, porque lo sobrenatural no se ve, lo sobrenatural no se ve, no se escucha, pero sí se entrega con fe, se recibe la palabra de Dios que nos empieza a entregar fe sobre lo natural. Y si nosotros tomamos esa fe y tomamos ese sobrenatural, nuestra vida va a tener cambio. Va a haber cambios en muchas cosas. Va a haber cambio en los hogares. Va a haber transformaciones en nuestras vidas. Va a haber transformaciones en los hijos. Va a haber transformaciones en el pueblo. Va a haber transformaciones en muchos lugares y en muchas etapas de nuestra vida. Pero la mayoría no vemos lo sobrenatural. Seguimos viendo a un Cristo crucificado, muerto en la cruz. Seguimos viendo a esa persona que murió, que no nos dio más nada. Lo llevamos a Cristo, sí, pero de acá para afuera. Jesús no vino a demostrar, Él no vino a demostrar cosas a los fariseos. Él vino a demostrar el poder de Dios y a que Dios lo había mandado a hacer en ese lugar. Él vino a demostrar la presencia de Dios, vino a mostrar lo sobrenatural, vino a mostrar la fe, vino a mostrar cosas que él había recibido de Dios. No vino a mostrar los que decían los fariseos. Y hay una serie de elementos en el libro de San Marcos que son elementos esenciales para cada uno de nosotros. Si nosotros vamos a Marcos 21, ¿no tienen Marco? No, Marcos 1. Marcos 1, ¿cuánto? Sí, Marcos 1, capítulo 21. Marcos 1, capítulo 21 al 27. ¿Ya está? Amén. Sí. Dice, y entraron en Copernaum y los dio y días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como escriba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ay, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacándole con violencia y clamor, a gran voz salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Que nuevas doctrinas están en que con autoridad mandó aún a los espíritus inmundos y lo obedecieron. Quiere decir que de qué se alarmaron. El primer elemento que marca en primero de 21, marca que
cuál es el poder que Jesucristo usó en ese lugar, en ese milagro. Es una cosa muy simple lo que él usó. Usó la palabra. El elemento primordial que hay en los milagros es usar la palabra justa y la palabra con sobrenaturalidad para esa persona. Él usó esa palabra diciendo fuera y fue obedecida. Él enseñó esa palabra con autoridad. Él enseñó esa palabra con esa autoridad que ellos no sabían de dónde venía esa autoridad. Ellos no sabían cómo Jesucristo había entregado esa autoridad, porque una que no lo conocían y otros que sabían que era de Nazaret. Sabían que era uno como ellos. Sabían que era uno como aquellos que vinieron a hacer una predicación más en la sinagoga. Pero sin embargo Jesucristo le demostró que no hacía falta ni gritar, ni burlarse, ni hablando de más, ni de menos, que su autoridad le llamó la atención. Lo primero que le llamó la atención fue su autoridad. Lo primero que le llamó la atención fue en la forma que él lanzó la palabra. Le llamó la atención cómo de dónde es este tipo que está echando los demonios, y aún los demonios le hacen caso. ¿Quién es este tipo? Se asombraban de la forma de que él enseñaba, la forma que él hacía las cosas, la forma que él miraba, la forma que se movían. Ellos se asombraban de tal manera que no sabían de dónde venía todo esto. Ellos estaban asombrados de esta persona que estaba al frente hablando y no sabiendo que era el Hijo de Dios que estaba llevando adelante su palabra, sinagoga. Pero sin embargo se dieron cuenta que a unos milagros malignos, que a uno los demonios malignos le obedecían y le decían vete, y se iban. Mas ¿quién era este tipo que simplemente con esa palabra levantaba una sinagoga, con esa palabra levantaba a esas personas que eran todos los que no creían en lo que él decía? Eran todas esas personas duras, eran todas esas personas que no veían el más allá del sobrenatural, sino que estaban viendo todavía la voz natural que él ponía. Ellos no veían lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento, pero sí le llamó la atención la autoridad. La autoridad. Cuando Jesús lanza la palabra, levanta seres cosas que nosotros no podemos entender cómo se levantan. Cuando Jesús lanza la palabra, no podemos entender cómo se empiezan a mover y transformarse el sobrenatural. Cómo se empieza a mover a través de la palabra la fe. Cómo empieza a llenar en nuestro corazón esa fe a través de la palabra que él lanzaba en ese lugar. Y eso pasó con los fariseos. Empezaron a entender y recibir la fe. A través de esa palabra, la fe que empezó a entrar en su vida, y se empezaron a dar cuenta de que ese era uno distinto. Que ese no era como cualquier otro, era uno distinto de nuestra vida. Era uno distinto en su época, era uno distinto de donde ellos estaban. Por eso estaban asombrados con esa persona. Estaban asombrados con ellos. La autoridad marcó la diferencia, dice la palabra. La autoridad marcó la diferencia. La autoridad fue lanzada con poder. La palabra autoridad, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder a aquellos que lo oyen. Tiene poder para aquellos que oyen, porque empieza a manifestarse la fe a través de la palabra de Dios. No voy a decir los 5 puntos porque a esta no le gustan los 5 puntos. El segundo elemento que oyeron es en Primera de Marcos 29. ¿Qué es lo que dice? A salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano
y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. A ver si se dan cuenta cuál es el otro elemento. Son tres versículos. ¿Qué es lo que vio Jesucristo en esa mujer? ¿Qué es lo que vio en su corazón Jesucristo en esa mujer? ¿Por qué fue y la levantó si no la conocía? Si no sabía quién era. Si era una mujer cualquiera, como cualquiera que fue a un lugar. Lo primero que vio Jesucristo en su corazón fue el propósito. El propósito que había en ella para que servirle a Él. Por eso Jesucristo la levantó y le tomó su mano. Tomó su mano y la levantó. Y ahí vemos el otro milagro que Jesucristo hace en el libro de Marcos. La levantó y dispuso que a Jesús pueda usar tu casa. Mire cómo la pudo usar esta mujer, que hasta su casa, hasta sus hijos, usó a todo el mundo a través de esa mujer. Una mujer que no sé si la querían o no querían, pero Jesús fue y la levantó. Le dio su mano y la levantó. ¿Qué hace cuando Jesucristo viene y se presenta en tu vida? ¿Qué hace cuando Jesucristo viene y se presenta en tu familia? ¿Vos te vas a dejar usar por Él? ¿Vas a entregar tu familia? ¿Vas a entregar tu salud? ¿Vas a entregar tu tiempo? ¿Vas a entregar tus hijos? ¿Vas a entregar tu trabajo? ¿Vas a entregar tu economía para que Él te use? ¿Cuántos de estas personas que estamos dispuestos a hacer eso por Jesús? Esa mujer estuvo dispuesta para hacer por Jesucristo lo que le había pedido. Estaba dispuesta para hacer la obra y entregarlo todo. Porque aquí dice que le servía. Y ella les servía. Quiere decir que está hablando en plural, que le servía en varias cosas. Le entregó varias cosas. ¿Quién de ustedes está para entregar su casa? Y que Jesucristo la use. Y que empiece a llevar el reino de Dios a tu casa. Porque Él eso lo quiso en este lugar. Llevó su reino de Dios a ese lugar para levantar a esa mujer. Una mujer que no la conocían. Yo creo que ni Pedro la conocía. ¿Quién está dispuesto? Usted está dispuesto a trabajar, pero a la obra de Dios no se ve acá. ¿Hablan con la gente? ¿Hablan con la sierva? Hoy te podemos enseñar lo que es un cristianismo lleno del poder de Dios. Lo que Dios te da no es para que te engrandezcas vos, sino para que se engrandezca el reino de Dios. No es para que se engrandezca tu reino, sino para que se engrandezca el reino de Dios. Lo que Él te da es para que Él se engrandezca donde ustedes vayan, para que Él se conozca, que el Evangelio se sea corriendo boca en boca. ¿Cuánto le hablamos a la gente cuando encontramos la oportunidad? ¿Pensaron eso? ¿Cuántas veces lo hablamos? ¿Pensaron de que todo lo que están haciendo se lo está dando Dios a ustedes? ¿O no? Sí. Es un propósito que Dios tiene con esto. Es un propósito que Dios tiene para que ustedes lleven ese evangelio adelante, que ese evangelio lo agranden cada vez más grande. Para que la gente conozca el evangelio. Para que aquellos que no creen, que crean. Para aquellos que no tienen fe, que puedan recibir fe. Para eso Dios lo usó a la suegra de Pedro. Para eso Jesús lo usó, para eso. Para engrandecer su reino. Para engrandecer sus días. Para ser más grande en la palabra. No la usó para cada uno. No usó la plata que ella podía sacar en lo que usaba, en lo que vendía, en lo que hacía. Ella usó la palabra con ella para que ella la llevara adelante. Si el libro de Marcos tiene tan pocos milagros, porque tiene tan pocas, no tiene muchas palabras, no tiene muchos versículos. Creo que son 10, 12 o 13.
16, creo. 16, 15, 15, 16. 16. A comparación de los otros, ¿cuánta diferencia hay? Porque fue hecho este evangelio para una necesidad, para presentarlo a Jesucristo como dueño y Señor en ese lugar. Fue hecho para esa oportunidad, para esa cosa, para que se glorifiquen en Él. Acá muestra a Jesús en los milagros, pero también lo muestra como único Señor. Lo muestra como es la única persona que hace los milagros. Lo muestra adelante de los romanos lo que Él puede hacer, a lo que Él puede hacer, a lo que Él puede dedicar las cosas, a cómo puede moverse en este evangelio. Fue hecho para eso, para que Él empiece a enseñar las enseñanzas nuevas. Estaba poniéndose como maestro, estaba como un maestro en este evangelio. Marco lo fue marcando y lo fue haciendo con cosas que hasta con los colores, hasta los mínimos detalles. Marco hizo este evangelio a través de esa forma, hasta los mínimos detalles lo puso en el evangelio. Miren, si ponen la suegra de Pedro, está la suegra de Pedro acá, que no aparece en la Biblia en ningún lado, ni aparece que Pedro sea casado, ni se sabe quién es la mujer de Pedro, ni se sabe quién es la hija de Pedro, pero sí de la suegra de Pedro. De las mínimas cosas que Jesús hizo, Marco lo escribió en este evangelio y lo puso en este evangelio. Para que vean que Jesús era el milagroso, para que vean que Jesús es la única y la verdad en ese tiempo. Y los romanos se fijaron ¿en qué? En lo sobrenatural que Él hacía, cómo Él decía las cosas en su autoridad, se fijaban en lo que Él hacía. No se fijaron en otra cosa. Se fijaron en lo que es la autoridad que Él tenía, y eso le molestaba a los romanos. La autoridad que tenía Jesucristo sobre la vida de todo el mundo. Eso le molestó a los romanos, por eso lo llevaron a la cruz. Por eso fue parar a la cruz. Porque ellos no lo podían contener a Jesucristo. No era muy fácil pararlo a Jesucristo, porque era un hombre muy sabio. Era un tipo que estaba en la entrega de Dios, pero era sabio. Porque Él mostraba con hechos lo que Él hacía, demostraba con milagros lo que Él hacía. Y no le importaba quién sea. No le importaba las personas que sean. Veía el corazón y Él lo hacía. Ese endemoniado que estaba ahí, ¿usted se cree que Él lo hace porque quería? Porque Él vio el corazón de ese endemoniado para que le sirviera a Él. No vio otra cosa. Vio que esa alma le iba a servir a Él. Vio que esa alma iba a agrandar el evangelio entre medio de los romanos. Porque ese era un romano más, como la suegra de Pedro. La suegra de Pedro era una romana. Entonces usó esa gente para llevar adelante su evangelio. El libro de Marcos es corto, pero tiene muchas cosas importantes, tiene muchas palabras que en el otro evangelio quizás no están, pero acá sí están, porque las marca, las dice. Pon música, pon música. Okay.